Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema que yo traigo hoy se llama Yo soy el que habla contigo. Wow, mire qué lindo. El Dios poderoso Jesús de Nazaret está hablándole a su pueblo por medio de su palabra. Así como me ha hablado a mí, así como te ha hablado a ti, así hablará a muchos, porque va a tocar los corazones, va a tocar el Señor. Para todo hay tiempo, un tiempo específico, un tiempo en que el Señor va a tener el tiempo contigo. Algo muy hermoso que yo me he dado cuenta de que tu historia con el Señor, no, Dios es un Dios de soberano, un Dios que ha existido por los siglos de los siglos y seguirá existiendo, pero el problema es que el mundo quiere hacer su propia historia, dejando a Dios fuera de la historia, cuando Él es el Dios poderoso. Y mire algo hermoso, su historia conmigo y con Él comenzó cuando Él vino a tu vida, cuando Él tocó mi corazón, a partir de ahí comienza tu historia y la mía juntamente con Él. Mire qué hermoso. Vamos a abrir nuestras Biblias, si usted tiene su Biblia, y si no, escuche usted solamente el mensaje. Ponga atención que ahora el Señor va a hablar con usted, así como ha hablado conmigo y así como habló con esta mujer. Mire qué hermoso. Estoy en San Juan 4, y voy a leer un pedacito, solamente voy a leer un pedacito y de ahí vamos a seguir. Juan 4, 4, dice que el Señor Jesús está hablando aquí, que Él venía saliendo de Judea y iba para Galilea. Pero dice que le era necesario pasar por Samaria. Me imagino que usted ya sabe de qué mujer yo le voy a hablar, de la mujer samaritana. Mire qué lindo, cómo es que por qué el Señor Jesús dice en su palabra, le era necesario pasar por Samaria. ¿Acaso Él tenía una cita importante con alguien ahí? ¿Acaso Él había quedado en una hora específica con alguien ahí? ¿Acaso Él había quedado, quería llegar a tiempo porque alguien lo esperaba? Mire, dice que era necesario pasar por ahí. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Yo estuve averiguando qué significaba Sicar. Sicar significa la borrachera. Mire que solo con eso ya nosotros podemos entender qué clase de familia vivían ahí. Era un lugar donde había mucha gente que vivía lejos de adorar al Señor, lejos de la presencia del Señor, lejos es como decir ahora, yo no sé aquí, usted de dónde nos está viendo, pero aquí en todos los lugares, en todos los países, siempre hay lugares muy terribles, muy difíciles, que ningún forastero puede llegar porque lo pueden asaltar por tantas cosas que le pueden hacer. Entonces esta mujer dice que ella vivía en Samaria, y dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Era el pozo de Jacob. Mire qué lindo. Gracias a Dios le doy que yo tengo la experiencia de conocer, y no solamente de conocer, haber tomado el agua de ese pozo. Mire qué lindo. Dios es tan bueno, es tan poderoso, que dice que las piedras hablarán. ¿A quiénes le hablarán las piedras? A ti y a mí, porque tú y yo no somos de esa época, pero sin embargo sigue existiendo pruebas de que todo lo que está en la Biblia, todo lo que hay aquí escrito es correcto, es real, y con solo que el Señor lo haya dicho, Él le da la legitimidad, le da la legalidad de que eso fue correcto. Entonces dice que le era necesario pasar por ahí. Algo que me llamó la atención: si nosotros estudiamos las escrituras, si nosotros sabemos hemos estudiado los tiempos, la cultura, todo esto, nosotros nos damos cuenta de que era algo increíble, algo increíble. Nosotros tenemos que meditar bien en la palabra cuando leemos, y dice así en el 6: y estaba allí el pozo de Jacob,
Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Bueno, ¿quién viene a recoger agua a la hora sexta? Sabemos que esta mujer tenía una reputación no muy favorable delante del pueblo, no muy favorable delante de las mujeres, y se supone que las mujeres van de mañana a recoger agua del pozo. Ese era el lugar donde ellas platicaban, el lugar donde ellas se veían, el lugar donde quizás se contaban sus problemas, el lugar era como el club donde las mujeres se reunían a hablar de sus cosas, probablemente de los vestidos, de las túnicas de colores que habían salido a última moda, probablemente a hablar de sus problemas, probablemente a criticar, probablemente a tantas cosas salían las personas, las mujeres de ahí. Pero dice que ella sola iba a la hora sexta, cuando ya había caído el sol, cuando ya había atardecido. Dice que hacía un calor horrible en ese momento. Entonces dice, era como la hora sexta. Me imagino, la Biblia no lo dice, pero para imaginarte y entender el tiempo, me imagino que esta mujer nadie quería tener una amistad con ella. ¿A cuántas de las que se reunían en la mañana esta mujer le había quitado su marido? Esta mujer le había quitado, quizás había destruido hogares, quizás había dejado niños sin el alimento, quizás había dejado esta mujer, gente se había burlado, quizás ella había hasta peleado con alguien, quizás yo digo que hasta un cuchillito quizás traía escondido, yo no sé, porque las mujeres cuando una mujer está herida, ay Dios, no queremos saber de una mujer herida porque es capaz de cualquier cosa. Y a cuántas mujeres había dejado heridas esta mujer porque había vivido con su marido, se los había quitado. Pero mire, algo grande, algo específico, algo en que nosotros nos tenemos que apoyar hoy, en este momento, en esta situación, es que algo que me llamó la atención cuando yo estaba leyendo esto, es que Dios no busca mujeres intachables, Dios no busca mujeres con una conducta irreprensible. Dios busca a toda mujer que quiera romper con todo argumento, que quiera romper el molde, que quiera atravesar lo que es imposible para la humanidad, para la comunidad, que sea posible, porque Dios eso es lo que busca. Adoradores busca al Señor. Probablemente esta mujer en algún momento de su vida había llorado, había pedido al Señor, y aquí vamos a conocer que ella conocía a Dios. ¿Por qué? Más después vamos a leer cómo ella conocía a Dios. Entonces, en algún momento determinado de su vida, quizás ella en el rincón de su casa, en algún lugar de su mesa, de su cocina, probablemente ella había llorado, le había suplicado al Señor. Probablemente, ¿quién no quiere ser feliz? Todas las mujeres queremos ser feliz, queremos tener un esposo al cual nos podemos sentir nosotros quizás respaldadas, no tanto por una intimidad, sino que porque alguien te diga, no te preocupes, mira, vamos a hacer esto, no te preocupes, tener un hombre a tu lado. Y máxime en aquella época, el hombre era el que daba a la mujer la clase, el hombre era el que daba a la mujer el nombre. Entonces todos probablemente la veían mal, la veían de lejos, más que todas las mujeres. Tal vez los hombres, esta mujer era muy linda, y tal vez los hombres la veían, pero delante de sus esposas se hacían como que ella no pasaba, porque así está todavía, eso existe hasta el día de hoy. Pero mire cómo Dios glorificó a esta mujer, cómo Dios la exaltó aún delante de los fariseos, de aquellos que sabían la letra. ¿Por qué? Porque esta mujer ahora nos damos cuenta, no sabemos el nombre de ella, pero hasta el día de hoy se habla de ella. Esta mujer rompió con todo argumento que se puede
pueblo tenía, con todo aquel señalamiento que el pueblo le hacía, que el mundo le había hecho a esta mujer. Entonces dice que vino a la hora sexta, pobrecita, donde nadie quería tener su amistad, donde nadie hablaba, pero esta mujer estaba vacía por dentro. Por eso tú y yo muchas veces se nos olvida a nosotros a qué el Señor nos ha mandado aquí. Yo he oído, a mí me ha pasado, probablemente a ti te ha pasado, que los de la misma iglesia dicen: oh no, yo no voy a tener una comunicación con esa impía, con ese impío. Entonces, ¿a qué estamos haciendo aquí? Si tú y yo estamos aquí para hablar de la palabra de Dios, para nosotros redarguir a una persona por medio de la palabra, y el Espíritu Santo es el que hace la obra, el Espíritu Santo es el que transforma. Mire qué lindo, aquí esta mujer estaba, dice que vio, y me imagino que esta mujer, porque era muy difícil ver a un hombre hablar con una mujer a solas en un lugar donde no hubiera nadie. Entonces, ¿usted cree que fue casualidad que los discípulos se fueran a comprar comida? Cuando yo leía esto, me dije yo, no es casualidad, Señor, porque me recuerdo muy bien que cuando la mujer de Sirofenicia, de la cual habla la Biblia, dice que iba detrás de Jesús: Jesús, hijo de David, linaje de David, ten misericordia de mí, ten misericordia. La mujer gritaba y gritaba, y dice que los discípulos le dijeron: ya cállala, despáchala, mándala de regreso. Y fue cuando el Señor le hizo el milagro de salvar a su hija de aquel demonio que la hija tenía. También me acuerdo cuando ellos vinieron y le dijeron: Señor, allá andan unos predicando en tu nombre, ¿quieres que nosotros los vayamos a callar? Y él dijo: no, el que es con nosotros, el que predica de nosotros, el que predica de Dios es con nosotros. Mire qué lindo. Dios tenía un plan ya con esta mujer acá en este lugar, pero me imagino que aquella mujer cuando venía de lejos, dice que pudo divisar. Me imagino que esta mujer no fue con tanta ¿cómo le puedo decir? Quizá esta mujer cuando fue y iba y vio a Jesús sentado allá, le tuvo un poco de temor, primeramente porque los judíos no se llevaban con los samaritanos, primeramente porque había una riña entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos se peleaban a un lugar donde había que ir a adorar. La mujer le dice más adelante al Señor: ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, y nosotros decimos que hay que adorar aquí en este monte. ¿Por qué? Porque aquí es el monte sagrado. Y el Señor le dijo que adoradores él buscaba realmente. Ustedes no saben, le dijo, a quién adoran. ¿Por qué le dijo el Señor eso? Porque ellos vivían en un lugar de mala racha, un lugar, pero no solamente eso, sino que hacían las cosas que todo el mundo hacía. El pecado estaba habitando allí. Habían borrachos, habían prostitutas, habían ladrones, había de todo en ese pueblo, y era muy difícil llegar ahí. Pero sin embargo, el Señor dice que le era necesario pasar ahí. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús, no fue casualidad, no fue porque aquel mensaje estuvo muy lindo, no fue porque aquel mensaje, aquella persona que predicó, es porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Jesús ya tenía la cita contigo. Le era necesario, a ti te era necesario ir ahí, porque dejamos de hacer muchas cosas que probablemente teníamos que hacer, pero fue en el tiempo correcto, en el momento correcto, en que Dios tocó tu corazón y hubo alguien de tu familia que se había levantado a tomar, a orar para que tú y yo un día fuéramos tocados, para que tú y yo un día conociéramos al Señor, porque dice la palabra de Dios que Él levantará justos de generaciones en generaciones. Yo sé que en mi familia, mi madre se levantó, pero alguien también oró antes que nosotros para que nosotros conociéramos al Señor. Entonces dice que esta mujer vino, ¿verdad? Y me imagino que cuando lo vio no quería ni llegar al pozo. Entonces dice que cuando vino
una mujer de Samaria a sacar agua, Jesús rompiendo el hielo. Mire, aquí él rompió el hielo para poder hablar con ella. Le dijo, dame de beber. Mire lo que le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a comprar algo de comer. Yo pienso, como le dije, no era casualidad que los discípulos se fueran a comprar algo de comer, porque el Señor quería estar a solas con esta mujer. Probablemente ellos hubieran sido el instrumento para que el Señor, probablemente ellos hubieran sido aquello que el enemigo hubiera podido utilizar para que Jesús o hacer sentir mal a la mujer en aquel momento. Pero mira cómo Jesús no mira lo que tú, algo que quiero que te quede claro hoy, que Jesús, Dios Todopoderoso, no le importa lo que tú has hecho. Aún no le importa lo que tú estás haciendo hoy. Si tú no le conoces, Él le importa lo que vas a hacer mañana, lo que vas a hacer después de conocerle, lo que vas a hacer después de haber entendido de que la palabra de Dios Altísimo es poderosa y que Él te está hablando hoy, en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros probablemente fuimos como la mujer samaritana? ¿Cuántos de nosotras quizás le quitamos el marido a alguien? ¿Cuántas de nosotros quizás fuimos como esa mujer que nadie quería tener una relación con nosotros, que nadie quería hablarnos porque nos tachaban tal vez de una cosa, tal vez de otra? Pero Jesús no, Jesús te habla hoy. Por eso yo le puse al tema, yo soy el que hablo contigo. Mire qué lindo, porque así le dijo el Señor a esta mujer. Dice que pues sus discípulos se habían ido a comprar algo a la ciudad de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Mire lo primero que le dijo a ella, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Que soy yo una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea que a ella le pareció raro de que el Señor le hablara con amor, le hablara sobre todo le hablara con respeto, porque no se llevaban los judíos. Ellos llamaban perros a los judíos y los judíos llamaban inmundos a ellos. Entonces había una riña allí entre esos pueblos. Entonces dice que el Señor le dijo, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras, mire qué lindo, si conocieras el don de Dios. O sea, ahí le quiso decir, tú conoces a Dios, tú sabes de Dios, pero no le has conocido verdaderamente, porque si le conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y le darías y te daría agua viva. En ese momento me imagino que la mujer comenzó a ver reflejado el Espíritu Santo en el Señor. Cuando acaso no dice Juan 7:37, mire lo que dice Juan 7:37, se lo voy a leer. Dice Juan 7:37, dice, y el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, mire qué lindo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire qué lindo. Entonces quiere decir que si usted ha dado ese paso de fe, si tú y yo confiamos y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, ríos de agua viva corren desde tu cabeza hasta la planta de los pies. Tú y yo hemos conocido a ese mismo Jesús que le habló a esta pobre mujer que no tenía una amiga, porque esta mujer venía sola. Quiere decir que no traía a nadie. Probablemente venía pensando en el camino que yo quiero cambiar, yo quiero un hogar. Probablemente si yo tuviera marido no tendría necesidad de venir aquí, él me estuviera acompañando y viniera yo en el día, no viniera yo en la noche, esperar que ya todos están en su casa, probablemente cenando, pero yo tengo que venir hasta aquí. ¿Cuántas de nosotros quizá en algún momento determinado nos hemos sentido así, que no valemos nada, que a nadie le importamos? Pero déjame decirte que tú eres tan importante, tú vales mucho en las manos del Dios Altísimo, el Dios poderoso. Y dice que la mujer le dijo, Señor,
no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? Todavía ella no le entendía al Señor, todavía ella no le había conocido. En ese momento ella estaba a punto de caer, su vida estaba a punto de cambiar, de dar un giro, estaba a punto ella de renovar su vida delante del Dios Altísimo. Esto me recuerda a mí, más allá le voy a decir, la mujer dijo, bueno, entonces acá en el 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Porque ella estaba sacando agua del pozo de Jacob, y el pozo, los pozos allá en Israel, por eso yo le digo a muchos hermanos, cuando fui a Cancún, habían muchos hermanos que tenían pozo en su casa. Ese es un gran privilegio, ese es algo hermoso, tener un pozo de agua. ¿Por qué? Porque el mismo Señor pedía a su pueblo que abrieran pozos. Algo significa, hay algo detrás ahí. El Señor quiere que tú y yo abramos ahora el pozo de nuestra vida, el pozo, que le abramos lo más profundo. Mira, la mujer le dijo, este pozo es profundo, este pozo no tiene fin probablemente, ¿y cómo vas a sacar agua? Ahora nosotros no necesitamos sacar agua de ningún pozo, porque ríos de agua viva hay en ti, hay en mí, que nosotros tenemos la autoridad, el poder para venir a desafiar cualquier cosa, cualquier maquinación que el enemigo tenga contra su pueblo, contra el pueblo de Dios, porque esa es la promesa que el Señor tiene, que cuando tú y yo hemos venido a Cristo, ángeles mandará cerca de nosotros para que nos cuiden, para que nos guarden. El Espíritu Santo es el que nos está redarguyendo, el que te dice, ponte a orar, ponte a orar. Cuando el Señor te pone a alguien en tu mente, cuando tú estás orando y el Señor te pone a alguien en tu mente, el Señor te está alertando que ores por esa persona. Algo puede pasar, algo el enemigo está maquinando. El Señor va a estar alertando al pueblo, a que el pueblo esté despierto. Entonces dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Entonces, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Era lo más lógico para que ella entendiera, ¿verdad? Que era lógico lo que él estaba diciendo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Mire qué lindo. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire qué lindo. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, si tú das ese paso hoy, en este día, yo te voy a dar un nombre, yo te voy a dar un valor, y no solamente eso, yo te estoy hablando de un lugar donde tú, cuando dejes este mundo, vas a ir a descansar en mi presencia. Mire qué lindo, para que habites. Esa mujer nadie la quería ni en su casa, esa mujer nadie le quería ni siquiera hablar, no era nadie delante de esa gente, y el Dios Altísimo, el Rey de Reyes, había venido directamente a hablar con ella, porque probablemente esa mujer, aquí me enseña la Biblia que esa mujer era solamente un caparazón por fuera, pero por dentro tenía un corazón bueno. Por dentro tenía esa mujer, quizás se había quebrantado, como yo dije, cuántas veces había clamado, Señor, te quiero conocer, ten misericordia de mí, porque por algo dice que le era necesario pasar por ahí. ¿Por qué? Porque había alguien, el alma de alguien estaba llamándole, estaba queriendo cambiar. Y entonces dice que la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga a sacarla. Ahí es donde yo le digo, ella estaba cansada, probablemente había recorrido tanto tiempo desde su casa hasta ese pozo a venir a recoger agua, a venir y el agua pesaba, no había nadie que le ayudara, pero había uno que se había fijado, había uno que había escuchado el clamor de esta mujer. Por eso cuando tú y yo oramos, tenemos que tener la convicción, la certeza de que Dios está escuchando la oración, de que Dios, esa oración está llegando al trono de la gracia, cuando tú y yo vengamos desde el corazón a decirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí, que tu providencia, Señor, siempre esté conmigo y con mis hijos y con mi familia.
Yo a veces me pongo a pensar, porque alguien me dijo a mí el sábado, ¿por qué, hermana Lorena, el sol dice que sale para todo? ¿Por qué a la gente que no cree en Dios le va bien? ¿Por qué a la gente que no cree en el Señor, que blasfema contra Él, le va a veces hasta mejor que nosotros? Bueno, la Biblia es clara en su palabra. Dice que el sol sale para buenos y para malos. La misericordia, la providencia de Dios está dándole a todos por igual la misma oportunidad. ¿Para qué? Para que nadie pueda decir, Señor, a mí nunca me hablaste, a mí nunca a la gente está esperando a veces que Dios le hable audible. Dios claro que puede hablar audible, pero para que Dios le hable audible, usted debe de ser una persona que verdaderamente adore al Señor, que verdaderamente Dios tenga un propósito en su vida y que usted esté a punto de hacer algo extraordinario, algo que como esta mujer había hecho, había roto el molde, había sido capaz, había sido una mujer que había quebrado todo esquema que el Señor tenía, que la ciudad tenía en ese momento. Entonces dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Ahí viene algo importante. Mire qué lindo, como el Señor le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Porque el Señor sabía que no podía hablar con ella a solas, porque la gente, si alguien pasaba por ahí, de Jesús no iban a hablar, pero de ella sí. Entonces el Señor le estaba diciendo Jesús ya sabía que ella no tenía nadie, pero para que ella se sintiera más en confianza, para que ella pensara, no fuera a pensar que él también a lo mejor quería algo con ella, porque él es santo, pero para ella, ella no le había conocido al Señor. Entonces ella respondió, la mujer, y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, mire qué lindo. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué esta mujer dijo una verdad a medias? Porque ella dijo, no tengo marido. Bueno, ella estaba hablando de que no tenía un esposo, pero amantes sí tenía. Y el Señor le dijo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Mire qué lindo. Esto has dicho con verdad. Qué triste para ella, ¿verdad? El saber. Toda mujer quiere ser feliz. Toda mujer quiere ser feliz. Eso es mentira que alguien diga, no, yo no quiero, yo no. Porque aquí no estamos hablando de nada de algo íntimo. Estamos hablando de una ayuda, de un soporte, de que alguien te diga, como yo dije al principio, no te preocupes, yo clavo ese clavo. No te preocupes, déjame ayudarte, la carga está muy pesada. No te preocupes. Con la renta, vamos a ayudarnos entre los dos, no te preocupes, queremos el respaldo, o que si estamos enfermos, alguien nos pueda levantar, nos pueda ayudar a levantarnos. Mire qué hermoso. Entonces el Señor había llegado esta mujer a la compasión. Jesús le tenía compasión a esta mujer. Entonces le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí esta mujer estaba ya entrando a lo espiritual. Estaba ya esta mujer entrando a ver más allá de lo que era el hombre que ella tenía enfrente de ella. Es cuando Jesús está comenzando a entrar a su corazón, a transformar a aquella mujer. Entonces dice, nuestros padres adoraron en este monte. Ella le estaba hablando pensando que Jesús no sabía que Jacob, que los antepasados, todos los patriarcas habían levantado altar ahí, pero ahora el pueblo se había olvidado. Entonces dice, en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, le dijo, y eso te dice a ti, eso me dice a mí, me ha dicho a mí, te lo ha dicho a ti, para que tú lo repitas y se lo digas a alguien, porque esta palabra no es para estar en 4 paredes, esta palabra es palabra de libertad,
es palabra viva, es el regalo de vida eterna que Cristo nos ha regalado a todos aquellos que hemos sido transformados, que el velo ha sido roto, que el Señor ha roto todo argumento, todo esquema que el enemigo ha logrado hacer por medio de las personas con las que nosotros nos rodean. Dice, mujer, créeme, le dijo, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué le dijo así el Señor? Porque el Señor ya sabía los problemas que iban a haber en un futuro. Ya la gente ya no iba a tener tiempo de adorar, porque el tiempo iba a ser el dueño de sus vidas. Ya el tiempo iba a tomar posesión del trabajo, del marido, de la mujer, del hogar, de todo, menos Dios no iba a habitar ahí. Entonces Jesús le dijo, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Le dijo, me he saltado algunos capítulos y dice algunos versículos, y le dice en el 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Mire qué lindo, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas, le dijo ella. O sea, en otras palabras, le dijo ella, todo lo que tú me estás diciendo, yo ya lo había oído. Por eso es que le digo que esta mujer en algún momento de su vida, en alguna situación, en alguna circunstancia, quizás en algún fracaso, quizás ella se había enamorado del hombre que no era de ella, que era ya esposo de alguien más, que no le pertenecía a ella, y ella lloraba en su corazón. Probablemente ella clamó en el rincón de su casa, en el rincón de algún lugar, diciéndole, Señor, ten misericordia. ¿Por qué? ¿Acaso yo no tengo lo mismo que tiene aquella mujer? Y a mí nadie me da un valor, a mí nadie me da valor. Y así andamos mucho ahora en este día. Pero nosotros, mire, y el Señor, por eso dice que era necesario pasar ahí. Por eso el Señor había llegado no a su casa, sino a hablar, a encontrarse con ella en aquel lugar donde ella pensaba que era un lugar de bendición. Pero la bendición estaba a punto, no solamente de llegar a un lugar físico, sino de llegar y entrar en su corazón. Mire qué lindo. Entonces le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Mire qué lindo. En esto vinieron sus discípulos. En ese momento, justo los discípulos venían. Entonces dice que la mujer se dice, en este momento vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Es lo que yo le digo, ningún hombre podía hablar, y menos un judío podía hablar con una mujer siendo samaritana, y menos de aquella reputación, y menos en aquel lugar. O sea, todo era menos para esta mujer. Pero Dios le vino a dar el plus, le vino a dar el valor, le vino a poner el más a esta mujer, le dio la entrada celestial al trono de la gracia. Por eso te acabo de decir que a Dios no le importa lo que tú hayas hecho antes, e inclusive lo que estás haciendo hoy. Le importa que cuando Él toca tu corazón, cuando Él toca tu vida, cuando Él toca todo pensamiento, cuando Él entra a tomar posesión de ti, a partir de ahí comienza tu historia con Él. Él es un Dios de historia, pero el problema es, como yo dije al principio, nadie lo pone en la historia al Señor. Pero Dios ha venido hoy a tu vida. Yo no sé en qué momento, en qué situación tú estés, pero alguien estaba en peor situación. Esta mujer estaba en una situación donde nadie quería ni siquiera hablarle, como yo dije al principio, para los que se acaban de meter. Por eso venía ella a la hora sexta, donde ya nadie venía, porque probablemente las mujeres estaban de chismosas, no le hablen, allá viene aquella. Probablemente nadie quería ser su amiga, porque tenían miedo que esta mujer también le robara a su marido. Entonces dice la mujer, el que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo nada, ninguno preguntó.
¿O ninguno dijo, ¿qué hablas con esta mujer? Nadie le dijo nada al Señor. Ahí viene la autoridad de Jesús. Entonces la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, venid, ven, ven. Hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Mire qué lindo. Ahí yo me puedo dar cuenta. Yo estaba pensando, bueno, ¿acaso esta mujer no todo el mundo conocía la reputación de ella? ¿Qué fue lo que ella dijo que pudo cautivar lo que ella estaba hablando? Si todo el mundo le podía decir lo que ella era, no era nada increíble lo que ella estaba diciendo. Oh, pero ahí viene lo sobrenatural. Es que esta mujer no estaba hablando la palabra vacía del evangelio. Esta mujer estaba hablando por el medio del poder del Espíritu Santo. Esta mujer había sido transformada, no solamente físicamente, sino que tenía la autoridad ya del Señor, del Dios Altísimo. Ya Dios le había dado gracia delante de la gente para que la gente se parara a escuchar, porque dice la palabra de Dios que todos vinieron y los discípulos le decían, Señor, vámonos de este lugar, porque como yo dije, era un lugar muy peligroso, y el Señor dijo, no, aquí es donde yo tengo que estar. El Señor se quedó muchos días más allí predicando el evangelio. Aquella mujer fue la que abrió la brecha, la que, como yo dije, rompió todo argumento. Dios no está buscando mujeres irreprensibles. Dios no está buscando mujeres intachables. Dios no está buscando una mujer de la cual todo el mundo habla porque es buena, porque es sobresaliente, porque tiene una conducta. Dios está buscando a pecadores. A eso está buscando. Aquellos que se arrepientan de lo que han hecho. Aquellos que entiendan de que Dios es santo y que todo lo que hicimos antes, que fue desagradable delante de Dios, todo lo que hayamos hecho que nos alejaba de la cobertura, de la gracia, de la misericordia de Dios, ahora hagamos el bien, ahora vivamos de acuerdo a la voluntad del Señor, ahora. Y miren el 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Mire, ahí viene lo otro. Esta mujer fue transformada, que me imagino que en ese momento ella entendió que aquel marido que ella tenía, con el que ella quizás se veía a escondidas, ella le dijo, mire, hasta aquí usted llegó, porque yo ahora soy una mujer de valor, yo ahora he conocido a Dios, yo ahora reconozco y he entendido que he estado en pecado delante de Dios. El Señor va a preparar para mí un hombre que le ame, un hombre que le busque. Mientras tanto, mi proveedor, mi hacedor, es Dios Altísimo, el Dios Creador. ¿Acaso usted y yo no hemos sido quizá madres solteras, pero a nuestros hijos nunca se han ido a la cama porque no han tenido alimento? Probablemente tú tenías solo $20, solo tú tenías un poquito de dinero, pero Dios lo multiplicó, o alguien vino a tu casa y te dijo, mira, aquí está esto, yo te lo traigo, no por buena gente, es porque Dios mueve el corazón para que la bendición llegue a tu hogar. Nosotros no necesitamos a veces un marido físico, un hombre. Necesitamos a Dios en nuestra vida para que las puertas de los cielos sean abiertas a nosotros. Y esta mujer, a pesar de que nadie la quería ni como amiga, ahora esta mujer descansa en la presencia del Señor. Mire qué hermoso, como yo dije, el Señor la exaltó a esta mujer con los grandes fariseos, con los grandes eruditos de la ley, que predicaban la palabra, pero no estaba el Espíritu Santo en ella. Y esta mujer en una poca palabra, la palabra con convicción, la sustancia del mensaje que Dios incrustó en su corazón, esta mujer pudo dejar un legado en Samaria. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Ahí viene el testimonio. Es muy importante que cuando tú dices, yo soy hija de Dios o yo soy hijo de Dios, pero lo que me estás hablando
No me estás hablando, estás haciendo cosas desagradables delante de Dios, estás viviendo una doble vida, estás teniendo dos maridos, estás teniendo tantas cosas que son desagradables delante de Dios. Esos son los propósitos que Dios tiene, que cuando alguien ha tocado nuestro corazón, somos incapaces de hacer lo que hacíamos antes. Si antes nos parecía poco de lo que hacíamos, ahora le decimos al Señor, Señor, perdóname, porque verdaderamente yo no te conocía, porque verdaderamente yo lo hacía ignorando tu palabra, ignorando, Señor, que tú eres santo, que mi cuerpo es santo, Señor, porque dice que el cuerpo de nosotros es templo y morada del Espíritu Santo. Así es que ningún hombre que no sea mi marido, ningún hombre que no sea mi esposo me va a tocar, ningún hombre que no sea mi marido va a venir. Así es como el Señor quiere que ningún otro ídolo, ningún otro ocupe el lugar que Él ocupa en tu vida. Él quiere ser el único. Tenemos un Dios fuerte, poderoso, un Dios celoso. Así es que nosotros no debemos de doblar rodillas adelante de ningún ídolo, delante de ningún Dios, porque Él es nuestro marido, nuestro Padre, nuestro Hacedor. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En Isaías 54 te está diciendo claramente: yo soy tu marido, yo soy tu hacedor. Y le está hablando a la mujer que habita sola, a la mujer que está sola, a la mujer que se cree que en algún momento nadie le escucha, que en algún momento nadie le confía nada. Entonces dice que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer fue capaz de cambiar, no solamente cambiar su vida, sino transformar, llevar el mensaje de salvación a muchos. Probablemente esta mujer perdonó a tantas mujeres que quizás hasta la habían golpeado por algún marido. ¿Acaso no vemos eso hoy? De que un marido, una mujer va y espera al amante de su marido y se agarran a golpe. Pues era lo mismo en aquel tiempo. O probablemente ella, por eso es que decimos de que ella iba a la hora sexta a traer el agua. Ahora, cuando yo hacía este devocional, yo le decía al Señor: Señor, verdaderamente ha habido siempre alguna samaritana, así como yo dije en el otro mensaje, ha habido una samaritana en la vida de nosotros. Probablemente nosotros hemos hecho el papel en algún momento de nuestra vida, tal vez sin querer, tal vez por engaño del hombre. Estoy solo, nunca he sido casado o no soy casado, por alguna u otra razón o por algún otro problema que hayamos tenido. Nadie quizás quería tener una relación con nosotros, ni siquiera de amigas, ni siquiera de amigos. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo mal. Pero ahora el Señor te dice que Él no busca perfección, que Él no busca gente irreprensible, que Él busca que tú y yo, que éramos pecadores, que somos pecadores y seguiremos pecando. ¿Por qué? Porque nosotros somos de carne y hueso, porque nosotros somos seres humanos, pero con Él dentro de nosotros, por el Espíritu Santo, seremos redarguidos y caminaremos a esa perfección hasta que un día lleguemos frente a Él y Él nos diga: yo soy el que hablé contigo. Mire qué lindo. Y postrarnos delante de Él. Por eso yo te digo hoy a ti, mujer, hoy a ti, hombre, si tú tienes una doble vida, si tú has tenido a tu esposa y no le has dado el valor a tu esposa, el valor que Dios te está diciendo. Mire, el ser pastor no es fácil. El ser pastor no es fácil. ¿Por qué digo yo? Porque el pastor es el que va a dar cuentas no solamente de su familia inmediata, sino va a dar cuentas de la iglesia, de los hijos de Dios. Y aquel hombre también el Señor le va a pedir como cabeza, como sacerdote, le va a pedir cuenta de lo que hiciste con la esposa que te dio, con lo que hiciste con los hijos que te dio, lo que hiciste con la familia que te dio. ¿Cuántos hombres se han divorciado, se han separado de la esposa y al mismo tiempo se divorciaron de los hijos? ¿Por qué? Porque ya no quiero verla, porque ya esto, porque lo otro. Puras cosas vanas, porque los hijos son tuyos.
así, pero nosotros como hijos de Dios tenemos un Dios altísimo, un Dios poderoso, que aunque no valimos nada delante de otro pecador como nosotros, o peor quizás que nosotros, valemos mucho delante del Dios altísimo. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es creer en el Señor, dar ese paso. Si tú no has dado ese paso de fe, si tú no has dado ese paso, yo te invito a que el día de hoy tú reflexiones en tu vida, tú reflexiones y tú digas: Señor, verdaderamente yo he sido, tal vez no he hecho las cosas que hacía esta mujer, tal vez, y lo ponemos aún en duda muchas veces, pero quiero ser diferente, quiero ser distinta, quiero que tú me transformes, que mi testimonio hable por mí antes de que yo abra mi boca. Hoy hemos presentado, Señor, este momento, hemos levantado altar, trajimos el arca, Señor, aquí a nuestra casa. Bendito sea tu nombre, que sobre todo nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor. Que la paz de Dios esté en este día con ustedes y que sea un día de grandes bendiciones. Shalom, hermanitas. Que la paz de Dios vaya con cada uno, con mi familia también. Amén.